Iglesia Adventista de Campo Rico presenta Feliz sábado. Bendiciones para cada uno de ustedes. Quisiera invitarles a que tengamos una palabra de oración antes de comenzar pues con la parte central el día de hoy. Vamos a orar. Amante Padre que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias por tus bondades, gracias por tu misericordia, Padre Celestial. Queremos rogarte que ahora que vamos a estudiar tu palabra, tus bendiciones nos acompañen, tu Santo Espíritu, Padre Celestial, hable a nuestros corazones y pueda transformarlos para que pongamos en práctica tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén. Muy bien, el día de hoy pues quiero compartir con ustedes un pasaje que me impactó. Estamos estudiando en un grupo por las mañanas el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, y entonces en los primeros 3 capítulos que ya llevamos, pues hemos visto una correlación, hemos visto una relación, un paralelismo con el libro de Génesis y con el libro de Juan. Por ejemplo, el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, dice, ¿cómo dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Fíjense que inició exactamente con la misma frase, en el principio. Juan, en los versículos desde el 1 hasta el 4, en el capítulo 1, pues encontramos que describe que todas las cosas que fueron creadas en el mundo fueron creadas por el Verbo, por Cristo. Mientras que Moisés en el libro de Génesis capítulo 1 se encarga de hablar acerca de la obra de creación de Dios, describiéndola parte por parte. En el capítulo 2 de Juan, pues el primer relato que se encuentra allí es el primer milagro que Jesús hace, que es el milagro de las bodas de Caná. Mientras que en el capítulo 2 del libro de Génesis encontramos la primera boda que Dios celebra. ¿Sí o no? Y entonces el capítulo que nos ocupa, que va a ser el capítulo 3 de Juan, tiene un paralelismo tremendo con el capítulo 3 de Génesis. En el capítulo 3 de Génesis, el texto inicia con una predicación, con una conversación. Y esa conversación es entre la serpiente y la mujer. Esa conversación trajo como consecuencia, pues, la perdición de la raza humana, puesto que el hombre fue expulsado del Edén, el hombre pues recibió el pago por su pecado y entró la muerte al mundo. Pero en el capítulo 3 del libro de Juan también inicia con una conversación entre Jesús y Nicodemo, y esa conversación termina en todo lo contrario a lo que terminó la de Génesis 3. Termina con la explicación de la redención. Juan en su libro está intentando presentar a Cristo como el autor del mundo. Aquellos primeros 3 capítulos hablan de eso y hablan de cómo el hombre perdió la imagen de Dios, se degradó y cayó en el pecado. Entonces ahora Juan pone como igual la obra de redención, la compara con la obra de la creación y nos muestra cómo nosotros podemos ser salvos. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Y quisiera que vaya conmigo al capítulo 3 del libro de Juan, dicho esta introducción, para que leamos directamente de allí la conversación que Jesús tiene con Nicodemo. Versículo 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido ¿de quién? De Dios como maestro, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios contigo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede, ¿qué? Ver el reino de Dios. ¿Qué responde Nicodemo? Versículo 4. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo ya, ¿cómo? Viejo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de carne, carne es, mas lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Y aquí me voy a detener por ahora. Vaya conmigo a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 1. Dice el texto: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno en gran manera, para que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como ella. Entonces fueron abiertos los ojos y ambos descubrieron que estaban desnudos, y se cosieron para sí hojas de higuera y se hicieron delantales. Y aquí me paro. Mire qué interesante es la relación. En la conversación entre Jesús y Nicodemo, Nicodemo habla dos veces. De hecho, él inicia la conversación y responde a la primera pregunta de Jesús. Y Jesús habla dos veces. Jesús le hace una pregunta la primera vez que habla y luego le responde a la inquietud de Nicodemo acerca de si un hombre viejo puede entrar en el vientre de una mujer. Lo mismo ocurre en la conversación de Génesis capítulo 3. Satanás inicia la conversación. Eva argumenta la conversación. Entonces Satanás le dice: no, sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios. Y entonces, acto seguido, en la escena, Eva va, toma del árbol y come. Vemos la misma interacción. Ahora, ¿qué elementos componen estas dos conversaciones? En la conversación de de Juan capítulo 3, Nicodemo inicia alabando al Señor, dándole, verdad, el reconocimiento de que él era alguien especial, porque Nicodemo en su conversación, en su diálogo dice: nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo reconoce que estaba enfrente de alguien importante. Mientras que en el caso fíjese que Nicodemo exalta a Cristo en su inicio de diálogo. Pero en Génesis capítulo 3, quien inicia hablando, que es Satanás, se inicia exaltándose a sí mismo, dice el texto: pero la serpiente era astuta más que todos los árboles, de los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y entonces, aquí comienza pues toda una trama que llevó y dio al traste con la perdición del hombre. ¿Qué fue lo que Satanás le propuso al hombre? ¿Cuál fue la estrategia que utilizó y qué fue lo que Eva entendió? Vamos a analizar eso.
Número 1. Satanás le dice a Eva una tergiversación de lo que Dios había dicho. Dios en el capítulo 2, verso 25, no mentira, verso 15, dice que de todos los árboles podían comer, excepto del que estaba en el centro del huerto. Pero Satanás lo que le dice a Eva es lo siguiente: con que Dios os ha dicho que no coman de ningún árbol, intentando establecer o plantear una duda en Eva para que Eva argumentara con el error que nunca debemos cometer. Con el enemigo nunca se argumenta, nunca. Entonces Eva le responde: no, eso no fue lo que Dios dijo. Dios dijo que de todos los árboles podemos comer, pero que de este no, para que no moramos. Entonces Satanás le dijo, aprovechando el mismo argumento de Eva: no, no van a morir. ¿Sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol van a alcanzar, van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal? Y aquí me voy a detener un poquito. Dios, cuando se acerca a Adán más adelante en el capítulo 3, le pregunta: ¿quién te ha enseñado? ¿Quién te dijo? ¿Quién te enseñó acerca de lo que tú estás diciendo, lo que tú estás viviendo? Satanás cree, como una de sus doctrinas, que ser Dios es algo alcanzable para todo aquel que se lo proponga. De hecho, hemos leído en Ezequiel capítulo 28 que él dijo: subiré al monte alto, al monte de Dios, y seré semejante al Altísimo, ¿cierto? Y esa fue la mentira que le vendió a Eva. Eva cayó en el juego como pensando que Dios no le había entregado todo el paquete, porque ellos conocían el bien, pero al parecer, por la reacción de Eva, ella entendía que había algo que Dios no le había dicho. Y entonces ese conflicto que surgió en su cabeza a raíz de la argumentación con Satanás le hizo dudar en Dios y cometer el pecado. Y allí hay una lección para nosotros. Cuando nosotros no vemos suficiente todo lo que Dios nos otorga, corremos el error, corremos el riesgo, como hablamos esta mañana, de ir tras otras cosas para completar lo que Dios no pudo completarnos. Y entonces el hombre cayó en la perdición a raíz de esta falta. Pero ¿qué pasa? En la conversación que Cristo tiene con Nicodemo, también se está hablando acerca del mismo tópico. Se habla acerca de la salvación. Bajo el mismo argumento, para los judíos, hacer cosas, obedecer, era lo único que se necesitaba para alcanzar la salvación. Nicodemo sabía que no era así. Nicodemo entendía que había algo más. Y esa razón, el ver a Cristo hacer lo que había hecho en el templo, cuando entró y volteó la mesa a los cambistas, le abrió los ojos y le dijo: hay algo más. Esa persona que hizo eso no es alguien especial, es alguien especial. Es alguien que no es común y corriente. Y eso movió a Nicodemo a que de noche, con miedo a no ser visto, escondido, tal y cual Eva estaba a solas con la serpiente, va y se presenta delante de Cristo y le hace Cristo una pregunta de algo que Nicodemo no había pedido. Fíjese que después de toda adulación que Nicodemo le da a Cristo, Cristo no inicia recibiendo esa adulación, sino que Cristo inicia con una reprensión, si pudiéramos decirlo así. Cristo le dice: si no naces de nuevo de agua, si no naces de nuevo, no podrás heredar el reino de los cielos. Fíjese que Nicodemo no se sorprende, sino que de una vez responde la pregunta de Cristo con una respuesta que contiene otra pregunta. Pero, ¿por qué Nicodemo responde con esa presteza a esa pregunta? Porque en el corazón de Nicodemo ya estaba la duda si lo que él estaba haciendo era correcto. Si lo que él vivía como dirigente de iglesia, recordemos que él es un sacerdote, él había sido formado para instruir al pueblo
y él conocía muy bien los mandatos de Dios y de hecho los vivía. Porque en el libro de Lucas él es presentado como un hombre justo, se presentó delante de Jesús, no era cualquier persona. Entonces, hay algo interesante aquí. Y es que el que nosotros estemos en la iglesia, el que nosotros conozcamos la palabra de Dios y conozcamos la Biblia, no garantiza, oiga lo que estoy diciendo, no garantiza que nosotros experimentemos el gozo de la salvación. Y eso era lo que estaba pasando con Nicodemo. Nicodemo no tenía el paquete completo. En el caso de Eva, que sí lo tenía, pero Satanás le engañó en creer que no. En el caso de Nicodemo, Nicodemo conocía la verdad, Nicodemo conocía la palabra de Dios, pero se sentía perdido porque no estaba viviendo la vida correctamente. Y lo que Cristo le dice es, si tú sigues pensando como hombre cuando le dice lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es, si sigues haciendo las cosas que hacen los hombres para alcanzar la salvación, si sigues viviendo el evangelio legalista, el evangelio en el que o dejas de hacer cosas o haces cosas para alcanzar la salvación, seguirás perdido el resto de tu vida. Tú necesitas nacer de agua y de espíritu. Y el agua aquí tiene dos connotaciones. El agua tiene una primera connotación y es la de purificación, la de limpieza. Cristo dijo en Lucas capítulo 15, ustedes son limpios por las palabras que ya les he hablado. Y también el agua tiene una significación aquí de bautismo, que luego en Hechos 2:38 Pedro especifica, arrepentidos y cada uno para perdón de vuestros pecados, bautizándose y luego recibiréis como don el Espíritu Santo. Entonces, la conversación que Eva tuvo con el enemigo produjo la perdición del hombre. Pero la conversación que Nicodemo tuvo con Jesús nos da las pautas para alcanzar la salvación. Por eso es importante que nosotros conozcamos qué realmente somos, qué estamos haciendo, en qué condición nos encontramos y que tomemos una decisión. Si nosotros seguimos viviendo mandamientos de hombre y nos metemos en la cabeza, bueno, yo soy bueno, yo no hago nada malo, quizás yo no beba, quizás yo no robe, quizás yo no ando chismeando en la calle como anda mucha gente, yo pudiera creer que esa condición por sí misma me tiene salvo porque yo no estoy haciendo aparentemente nada malo. Y era lo que pasaba con Nicodemo. Nicodemo era declarado un hombre justo. Justo es aquel que cumple la ley. Entonces, ¿por qué Nicodemo se sentía perdido? Y es que la salvación, en temas de salvación, es mucho más que obrar. La salvación es una persona, la salvación es Cristo Jesús. Y en la medida en la que yo me relaciono con Cristo, en la medida en que le conozco, veré mis faltas de una manera más clara. Y es por esa razón que Jesús le dice, mira Nicodemo, vamos a ir, vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 3. Específicamente a donde nos quedamos, que fue el versículo 7. ¿Qué dice? No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres maestro de Israel y no lo sabes? De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibiste nuestro testimonio. Si os he dicho las cosas terrenales, no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés se levantó
como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El mensaje central de la conversación de Nicodemos y Jesús se encuentra en esos dos versículos, en el 15 y en el 16. Y mire, si llámelo usted diosidencia, llámelo usted coincidencia, en ese mismo versículo, en el capítulo 3 del libro de Génesis, está exactamente la misma promesa. Vamos a ir a Génesis capítulo 3 y vamos a leer el versículo 15. Dice el texto: y yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿A qué se refería el Señor cuando le dijo eso a Eva y a la serpiente? Se refería a Jesucristo. Hermanos queridos, por más cosas que nosotros hagamos en esta vida, por nuestra propia justicia no podemos alcanzar la salvación. Está claro que de la única forma en la que nosotros vamos a alcanzar la salvación es si creemos en la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas. Si le dejamos a Él ser Señor de nuestras vidas, si le entregamos a Él nuestro corazón y nuestra adoración. De hecho, en eso consistía lo que fue nuestra escuela sabática el día de hoy. Esta discusión es acerca de a quién nosotros elegimos adorar. Dios dijo claro, hay dos posibilidades. O tú estás conmigo o estás en contra de mí. No hay término medio. Y aquellos que han dedicado su vida a Cristo, que han dedicado que han entregado su corazón, que han entregado su vida al Señor y tratan de seguirle por doquiera que Él va, han alcanzado esa salvación. Si usted hizo eso, esté consciente de que usted alcanzó la salvación. No hay nada que el hombre pueda hacer, y Pablo lo presenta así, Efesios capítulo 2, versos 3 y 4. No hay nada que el hombre pueda hacer para alcanzar la salvación. No somos salvos por obra, para que ninguno de nosotros nos gloriemos. Somos salvos por la gracia de Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, cuando aún, dice el texto, estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestras pasiones. Así que la certeza de la salvación la tenemos si tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y para yo tener a Cristo, como Cristo le dijo a Nicodemo, es necesario que sea yo purificado por su palabra, que sea purificado a través del santo bautismo y que luego entonces reciba yo el Espíritu Santo, quien me va a guiar a toda verdad. Muchas veces nos quedamos en alguno de esos pasos. Muchas veces nos quedamos antes de, bueno, yo creo en el Señor, pero ahí me quedo. No es suficiente, según la ecuación de lo que le presenta Jesús a Nicodemo. Necesitas nacer de nuevo de agua y de espíritu. A veces llegamos a recibir el nacimiento del agua y no seguir al siguiente paso y seguir igual perdidos. Oiga, ¿qué cosa? Necesitamos dejar que el Espíritu de Dios habite en nosotros, venga sobre nosotros, para completar lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Y esa es la parte que estamos buscando como iglesia, con este proyecto de los 10 días de oración, con este proyecto de involucrar a la iglesia en conocer el Espíritu de Dios.
lo que estamos buscando es eso, que nuestras vidas sean vivificadas en el Señor y que la gente pueda ver en cada uno de nosotros que realmente hemos sido transformados, hemos sido cambiados por la palabra de Dios en nuestros corazones. Cuando la gente vea la unidad, cuando la gente vea las proezas que Dios ha hecho en nuestras vidas, la gente va a creer en lo que Dios ha hecho en nosotros. Y como hemos estudiado durante todas estas semanas acerca del libro de Hechos de los Apóstoles, los discípulos no tenían ningún facultativo que los hiciera visibles ante la gente. Lo que fue visible ante la gente era el poder con lo que hombres regulares, hombres del vulgo, hablaban. Y ese poder era el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Hay un llamado, familia. Dios tiene más interés que nosotros en tener una relación con nosotros. Usted puede estudiar la Biblia desde Génesis a Apocalipsis y va a encontrar dos constantes. Va a encontrar a Dios acercándose al hombre y va a encontrar al hombre tratando de alejarse de Dios. Si nosotros estamos con Dios, Dios permanece porque Él es fiel. Pero si nosotros nos apartamos de Dios, Dios aún sigue fiel en el mismo lugar detrás de nosotros. Así que familia, bendiciones del cielo. Y esperamos en Dios que a través de esa experiencia de estos 10 días de oración que hemos estado teniendo, que apenas vamos por el día 8 hoy, dediquemos nuestra vida por completo al Señor. Que no nos guardemos ningún pedazo de ella. Que no le neguemos absolutamente nada a Dios, porque Dios entregó por completo a su Hijo para darnos la salvación. Dice Pablo, el que no escatimó ni aún a su Hijo, el que no recortó ni un solo pedazo por nuestra salvación, lo hizo porque nos amó. Así que seamos nosotros leales al llamado que Dios nos hace y permitamos que el Espíritu de Dios pueda bendecir nuestras vidas. Entreguémonos por completo al Señor Jesús. Yo les invito que ahí donde se encuentran, pues inclinemos el rostro para orar. Oramos. Amante Padre que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias. Gracias porque eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Porque Padre Celestial, tú haces nuevas todas las cosas. Porque tú, Padre Celestial, tienes un mejor plan para nuestras vidas que el que nosotros mismos podamos tener. Ayúdanos a acercarnos a ti y a permanecer en ti el resto de nuestros días. Permite, Padre Celestial, que te entreguemos todo nuestro ser, que no reservemos ninguna parte, ninguna área, ninguna zona de nuestras vidas, sino que rindamos toda nuestra vida a tus pies, para que alcancemos la plenitud del gozo de la salvación. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. Dios los bendiga, familia, y tenemos pues la tercera parte del día de hoy, que es una parte muy interesante y muy buena, la cual no solo llena nuestros corazones, sino también nuestros estómagos. Así que están invitados.